no podemos obviar de la inmigración en los primeros 1850, en la mitad de la primera década de 1850, llegó a la Argentina una inmigración de Europa, una inmigración que se determinó por inmigrantes con oficio en la Argentina. Después hubo otra inmigración que venía más de las zonas agrarias y campesinas de Europa. Esta inmigración trajo como consecuencia una serie de novedades en la sociedad argentina. Y tenemos que compensar diciendo que entre el año 1850 y 1870 hubo 211.000 inmigrantes en la Argentina, nuevos inmigrantes. Y esto estaba hecho en un marco de un pensamiento de Alberdi, ¿no? Alberdi hablaba de un lavado de sangre, es decir, traer nuevas generaciones de operarios. Y llegaron las ideas también, las ideas libertarias también a la Argentina, con estos inmigrantes. De los 211.000 inmigrantes, el 62% eran italianos, el 32% eran españoles, un 9% franceses, un 3% alemanes, ingleses, y así hubo una gran legión de trabajadores de Europa que vino a la Argentina. Y se instalaron con toda su cultura. Y vinieron con oficios. Uno de ellos, en el cual es el mío también, es el de tipógrafo, gráfico. Y tenemos que decir que alrededor, en el año 1850 fue la gran inmigración. Y en el año 1857, un grupo de tipógrafos, italianos, españoles, franceses y alemanes, establecen una asociación que se llamó la Sociedad Tipográfica Bonaerense. Se fundó un 25 de mayo de 1857, que es el primer referente de organización de los trabajadores, mutual, de ayuda mutua. Pero era el primer intento de agrupar a los trabajadores en una organización. Y eran algunos de ideas socialistas y otros de ideas libertarias, en la cual convivían y coincidían o acordaban en formar una asociación para la defensa y la ayuda mutua, que propendía a la defensa del oficio. Querían hacer grande el oficio porque venían con artesanía. Esa Sociedad Tipográfica Bonaerense, por el año 1857, trae como consecuencia una gran discusión entre los compañeros. Y esto se conoció en el movimiento obrero, que duró 40 años esta discusión. Se conoció como los organizadores y los antiorganizadores en el movimiento obrero. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores, muchos que venían de la zona de Italia y de Francia, tenían una concepción de que solamente organizando desde los lugares de trabajo a los trabajadores, que se organicen desde los lugares de trabajo, podía llegarse a la emancipación social de los mismos. Y había otros compañeros, también libertarios, y algunos socialistas, pero fundamentalmente libertarios, que sostenían que la organización de los trabajadores era parte del sistema y que los trabajadores deberían de organizarse en organizaciones específicas, revolucionarias, para cambiar la sociedad, para cambiar el sistema. Esto fue una larga discusión en el movimiento obrero que duró, vuelvo a decirlo, 40 años. ¿Por qué organizadores y por qué antiorganizadores? Organizadores porque confiaban en que desde los puestos de trabajo saliese una organización de cambio. Los otros no era que estaban en contra de la organización, sino que los organizadores, lo tildaron de antiorganizadores porque no querían organizarse desde el movimiento obrero. Y decían que los trabajadores tenían que
integrar una organización revolucionaria fuera del sistema, supuestamente fuera del sistema. Y esto fue, así se empezó a desarrollar las primeras organizaciones de resistencia en la Argentina, en ese parámetro, con ese nivel de discusión. La sociedad tipográfica lo primero que hace es fundar una biblioteca, es decir, entre los trabajadores fundar una biblioteca. Porque decían estos compañeros que solamente con la lectura, la cultura, se podía ir avanzando en la concientización de del proletariado, le llamaban en aquella época. Los antiorganizadores también fundaban bibliotecas y tenían periódicos. Los referentes, por esos años, los antiorganizadores tenían un periódico que se llamaba El Oprimido, y los organizadores tenían otro periódico que se hacía, el perseguido era el de los antiorganizadores, y El Oprimido era el periódico de las organizaciones de resistencia, que se hacía en Luján. Imagínense ustedes, de Luján a Buenos Aires, un periódico, lo que era Luján en esa época. Hubo una personalidad muy grande de que después esto se siguió avanzando sobre los organizadores. Juan Creague fue uno de los creadores de ese periódico. Pero durante el nacimiento de la Sociedad Tipográfica Bonaerense, quiero decirle que ya existían periódicos proletarios, y uno de los primeros se llamó La Raza Africana, que habitaban en San Telmo, y otros nombres más que se lo quiero leer porque es importante: el proletario, el artesano, el tambor, el candombero. Y un periódico de la juventud que empieza a tener un tono mucho más profundamente libertario, un léxico libertario, de raza negra. Esto se fue desarrollando, las discusiones se fueron dando en el movimiento obrero bajo ese clima entre organizadores y antiorganizadores, hasta llegar a un momento casi épico en la verdadera organización que nace gremial de resistencia de los trabajadores, que es la fundación en 1878 de la Unión Tipográfica. Pasaron 20 años, 21 años, para que los trabajadores decidieran fundar, con las disidencias y con las posturas de diferente tenor, la Unión Tipográfica, en 1878. Y esta fue, y digo épica, porque fue la primera organización estrictamente de resistencia y estrictamente gremial que declara la primera huelga organizada de los trabajadores argentinos. Esta huelga se inició en una protesta en el Diario Nacional, que el dueño del Diario Nacional era Dalmacio Belsac, en La Prensa y en La Nación, y en todas las imprentas que la Iglesia Católica tenía, y muchas imprentas en impresión y en encuadernación. El movimiento vino directamente de los talleres. Las asambleas se hacían, el nacimiento era horizontal, las asambleas se hacían desde los talleres. No existía la delegatura. Los compañeros, no existía la representación, los compañeros eran extraídos y con mandatos desde las propias asambleas revocables en cualquier momento. Un 30 de agosto se reúnen en el Teatro La Alegría, un teatro muy importante en Buenos Aires en aquella época, y empiezan a hacer un pliego de condiciones. En ese pliego de condiciones, la Unión Tipográfica plantea el primer punto: no deben trabajar los niños en los talleres. ¿Por qué? Porque los talleres, nosotros trabajábamos con plomo en aquella época y hasta hace muy poco. El tema del antimonio, el tema del plomo, la criatura, es decir, el primer planteo era: no trabajan más los niños en las imprentas. El segundo
eran las condiciones de trabajo. Es decir, no se quería trabajar, se trabajaba 14 horas y se quería bajar a 10 horas. El tercero eran velas, 12 velas por mes a cada trabajador, para que esos trabajadores puedan en su casa estudiar distintos idiomas, porque las comunidades necesitaban, estaba la comunidad italiana, la comunidad española, la comunidad francesa, la comunidad belga, necesitaban estudiar idiomas para poder parar la tipografía por idioma. Un periódico, los compañeros sacaban un periódico en 4 libros. Por lo tanto, los trabajadores tipógrafos se tenían que preparar. Y esas velas eran para estudiar. Y por último, fue el reajuste salarial. Y la última, una de las últimas, hubo otras más, una de las últimas condiciones en el pliego fue la ropa de trabajo, cosa que no existía antes, porque los tipógrafos trabajábamos sobre una platina de acero, de hierro, con una pechera, y el roce se trabajaba con ropa de la calle, y el roce traía dificultades. Y otra, que ahora me recuerdo, que fue el último, y fue muy discutido esto, en las reuniones y en la asamblea, era que el impresor, los diarios se terminaban a la madrugada y después no podían volver. Entonces querían disponer de carros que los lleven, de coches que los lleven hasta su casa. El 30 de agosto se inició el pliego de condiciones del año 1878. El 31 de agosto se volvieron a reunir para delimitar y para ya consensuar ese pliego de condiciones. Y el 1 de septiembre se vota ese pliego de condiciones. Participaron 1000 tipógrafos. Ya no se hacía la asamblea en el Teatro de la Alegría, sino se hacía en un galpón, lo que es hoy la calle Florida o la calle Perú. Grande. 1000 tipógrafos, de los 3 diarios y de todas las imprentas. La huelga dura 2 meses y se gana en todos los puntos. En todos los puntos triunfa el movimiento huelguista. Esto trae como consecuencia un afianzamiento de las ideas de los organizadores en contra de los antiorganizadores. ¿Qué hicieron los antiorganizadores? Se reunieron y dijeron: nosotros también tenemos que participar dentro de los organizadores. Y participaron. Hasta un momento determinado en esta historia de lucha, de ideas, de formas de organizarse, de forma de luchar, de forma de organizar la lucha desde los trabajadores y con los trabajadores. No existía el dirigentismo, el dirigente, eran los trabajadores los que libremente decidían. Hasta tanto, hay otro proceso en la historia de estas conformaciones que tiene mucha importancia, la llegada de 2 personas importantes en el movimiento obrero argentino. Una se llamó Enrico Malatesta, 1885-86, ¿viene? Y el otro Pietro Gori, donde comienzan a fundar y ayudar a proclamar la fundación de la Sociedad Cosmopolita de Obreros Panaderos, de Zapateros, de Picapedreros, y así una serie de organizaciones de resistencia que se fueron dando en el movimiento obrero, que rápidamente, cada semana se sostenía en aquella época, aparecía una nueva organización de resistencia. Esto fue dándole al movimiento obrero organizador una prevalencia sobre los antiorganizadores, y donde empezaron otra lucha de otro tipo, donde ya se organizaban los carreros, ya se organizaban los picapedreros, ya se organizaban los mozos, que se conocían en aquella época, y el primer desarrollo del ferrocarril, las primeras reuniones de la fraternidad, que eran socialistas, pero ya comenzaban a desarrollarse. Todos los trabajadores
empezaban a tener una organización de resistencia, todos los oficios, y oficios varios, por eso oficios varios. Este fue un momento extraordinario porque se desarrollaron en aquellos años, en un solo año hubo 234 huelgas, entre 1880 y 1800, en una década, en un año, perdón. Entre 1880 y 1881 hubo 224 huelgas en Buenos Aires. Y hay otro momento que empieza a desarrollarse y hay otro momento histórico en el movimiento obrero que tenemos que marcar porque va a ser un poco a la fundación de la FORA, de la Federación Obrera Argentina primero, que es, viene un compañero tipógrafo también, que se llamó Español, Pellico, Pericé, y que comienza a sacar una serie de artículos, 20 artículos, en la protesta en 1897. Él llega en 1891, le da 7 años, entra en esas luchas, en ese fragote de esa lucha de ideas durante 7 años y publica 20 artículos que los titula todo Organización Obrera y da los fundamentos previos a la fundación de la FORA, de la Federación Obrera, y desarrolla con tanta claridad que no quiero dejar de señalar, no me quiero equivocar. El compañero plantea sobre 3 ejes debe de fundarse el movimiento obrero. Los trabajadores deben tener su organización. El primer eje que plantea es el acratismo, es decir, la libertad, la voluntad libre de organizarse. La libertad como primer elemento. El pacto, el libre pacto, otra de los pilares donde sostiene el compañero que debe fundarse una organización de trabajadores. Y el otro, la solidaridad, la ayuda mutua. Sobre esos 3 puntos se desarrolló lo que después, en 1901, fue la fundación de la Federación Obrera Argentina, en la cual también participaron los socialistas. El 25 de mayo de 1901, sobre estas ideas, se funda la Federación Obrera. Y era tanta la vorágine de la creación de las sociedades obreras, de que en 1912 declara algo extraordinario, también épico. Los portuarios se ponen en huelga en Buenos Aires y hay una gran represión. Y por primera vez, en 1902, declara la huelga a la FORA, la huelga general los trabajadores que estaban adheridos a la FORA. Y se produce la primera huelga organizada del movimiento obrero argentino. Se da en Buenos Aires, en Rosario, La Plata. Esto fue trascendente porque a partir de ahí, la FORA, 1903, a partir de ese hecho, la Federación Obrera decide tener un congreso anual. A partir de 1902, ya se había un poco hablado en la fundación, se hace la declaración del principio, pero estaba en discusión el sistema de organización, precisamente porque venía de toda una trayectoria de grandes luchas ideológicas y organizativa y metodológica. Declaran la huelga es reprimida ferozmente, se hace un congreso en el año 1903, se decide en el congreso que hay que pasar rápidamente a determinar con claridad un sistema de organización y un pacto de solidaridad. Y en 1904 se hace ese congreso. De la fundación, 3 años. En 1901, 2, 3, 4. Ahí en ese congreso, la FORA determina el pacto de solidaridad y el sistema de organización, sobre la base de estos 3 puntos, planteados y expuesto muy claramente por Pellico, desarrollado mucho más profundamente por aquellos compañeros en esos congresos.
¿Y qué le da esto a la Federación Obrera? Y le cambia el nombre. Ahí en el cuarto congreso se cambia el nombre, ya se pasa a llamar Federación Obrera Regional Argentina, porque se consideraba estos territorios y se considera como una región del planeta Tierra. Se determinó el pacto de solidaridad, se determinó el sistema de organización horizontal. Y acá viene un detalle que hay que desde aquellos tiempos hasta hoy, hay que decir con claridad. Muchos hoy en el movimiento obrero, aquellos más viejos, algunos más viejos y otros más jóvenes, algunos más a la izquierda y otros más al centro, discuten que ese sistema de organización estaba perenido. Y ese sistema de organización consistía que la FORA, la Federación Obrera, no era la que decidía, no estaba centralizado la organización de los trabajadores. Las que tenían importancia eran las sociedades de resistencia y oficios varios. Cada una de ellas debían de estar federadas en una organización, que esto es diferente. Era la culminación de esa federación de todas las sociedades de resistencia que mantenían su libertad y autonomía en oficios y en oficios varios, la que determinaba una federación obrera de la región argentina. Pero los que tienen en la organización trascendencia en la FORA son las sociedades de resistencia. Vamos a sintetizarlo con una palabra, porque a veces es necesario simplificar. La Federación Obrera no manda, no decide. Las que deciden tampoco mandan, pero deciden y trasladan y acuerdan son las sociedades de resistencia. La Federación es un vaso comunicante con todas las sociedades de resistencia. Esto se desarrolló y mucho porque las luchas era necesario tener esta característica de la organización, porque las luchas fueron acrecentándose. Yo no me voy a detener en las luchas épicas como de Semana Trágica, pero voy a nombrar algunas luchas que tuvieron más que importancia este tipo de organización. Y para ver con mayor claridad el papel que jugaban los trabajadores dentro de la Federación Obrera. En 1907 se declara la huelga de las escobas, la huelga de los conventillos. Los inquilinos luchan por los inquilinos. La FORA hizo de herramienta organizativa, pero lo que se organizaron fueron los inquilinos. La FORA ofrecía, las sociedades de resistencia ofrecían un método de organización, una forma de organizarse. Los que se organizaban eran los interesados. Y tal es así que los interesados, los hombres estaban trabajando en la fábrica, explotaban la fábrica y lo encabezaron las mujeres. Las mujeres usaron la herramienta que la FORA había determinado en todos sus congresos. Y aparecen una serie de interesantes personajes. Uno de ellos fue Miguelito Pepe, que era el nexo, el vaso comunicante entre conventillo y conventillo, incluyendo a La Plata, incluyendo a Rosario. Los conventillos que se declararon primero fueron en San Telmo y después en La Boca. Miguelito Pepe hacía de comité, había un comité de lucha de los conventillos y Miguelito Pepe hacía de vasos comunicantes. Tenía 16 años. Era tonelero. El coronel Falcón lo fusiló de un tiro en la cabeza. Ahí comienza otra historia. La lucha continúa. La mitad era por la rebaja de los alquileres. Se consigue en muchos conventillos de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, no todos, un logro, la rebaja de los alquileres. Esto marcó épicamente a la FORA. Porque acá también hay que agregar que en ese mismo año se funda la Federación Gráfica Morenense, en 1907. Pero ahora voy a pasar a explicar cuál es el tipo, cómo se fundó esa federación con ideales libertarios. Esta huelga marca el sistema, lo pone en prueba el sistema de organización, fundamentalmente, que a los 2 años, en 1909, estalla la Semana Trágica.
previo, después de antes de 1907, en el quinto Congreso, se robustece ese sistema de organización y aparece una nueva figura, discutida por los trabajadores, apoyada por los trabajadores. Aparece la idea de finalidad en el movimiento obrero, por primera vez, aunque muchos ya lo tenían en mente de hace una década atrás, en la discusión entre organizadores y antiorganizadores. Aparece la idea de finalidad. ¿Cuál es la finalidad de los trabajadores? La emancipación social. ¿Y qué más? Entonces se declara que la finalidad era el comunismo anárquico. Marca una identidad en el movimiento obrero. Marca diciendo, este es el sistema de organización, este es el Pacto Federal y su sistema de organización, y esta es la finalidad. Los trabajadores tenían claramente que al participar de esta herramienta de lucha, sabía que no solamente iban a participar en una huelga que se agotaba al otro día, sino que trascendía, iba más adelante la cosa. En 1907 se declara la huelga de las escobas o la huelga de los conventillos, así le llamó la prensa de la burguesía, la huelga de los conventillos. Pero los trabajadores, las trabajadoras, le decían la huelga de las escobas. La huelga de las escobas porque reunían 4.000, 5.000 mujeres de los conventillos y salían con las escobas. Las escobas era el símbolo. También acá hay una terminología, hay un léxico que hay que detenerse porque va a tener su explicación. Las escobas eran para barrer a los explotadores. Ese era el término, por qué usaban como símbolo las escobas. Para barrer a los explotadores. Bueno, viene el proceso que lo fusilan a Miguelito Pepe, al chico, al Coronel Falcón. Hay una gran resistencia en La Boca. Esto es triste, pero lo tenemos que contar. Por primera vez retrocede la policía. La Boca se transformó en un baluarte de esa lucha. Y juntos en esa lucha aparece la Federación Gráfica Bonaerense. En 1902 implantan la ley de residencia, la 41-44. Y los tipógrafos que habían dejado la Unión Tipográfica, pero que se mantenían en 4 sectores, en 4 grupos organizados, muchos de ellos fueron expulsados a Uruguay. En Uruguay se reagrupan y forman la Federación Gráfica Bonaerense. Cuando viene, también se funda un 25 de mayo de 1907. Característica, todos los 25 de mayo, algunos viejos, hay varias tesis sobre esto, algunos viejos compañeros dicen que era el único momento que se podían reunir para que la policía del Estado o el Estado no lo reprimiese porque estaban en una fecha patria. Fue un poco, hay otros que sostienen que no, que lo hacían sarcásticamente. Los panaderos tuvieron una literatura con respecto a un léxico, con respecto a eso. También le ponían nombre a la factura sarcásticamente. Pero hay 2 versiones. Pero que la elijan los compañeros cuáles son la mejor versión para decir. La Federación Gráfica se junta, pero una de esas fracciones, y se declara independiente de la FORA, aún participando y siendo solidaria con la FORA. Pero eso lo discutían internamente. Era una potestad que tenía esa organización sindical. Y la FORA había planteado siempre eso. Y uno de los grupos organizados que venía del desprendimiento directo de la Unión Tipográfica se llamó Artes Gráficas y pasa a ser fundador en 1901 de la FORA. Y vuelvo un poquito hacia atrás. Estos compañeros gráficos, el primer artículo del Congreso de la FORA de su fundación lo plantean los gráficos: emancipación social de los trabajadores. El primer artículo en la discusión del primer día de la asamblea se vota y queda registrado
como que lo había planteado ese grupo de compañeros que habían sido exiliados, vuelto después. Viene todo un proceso, todo un desarrollo de las luchas obreras, porque se venían como puñalada de loco las luchas obreras. Y cómo el Estado ya no la podía, y los trabajadores cada vez se armaban de mayor resistencia, y se veía en la práctica que se podía vencer al enemigo directo que tenían, que eran los patrones, pero también a la represión policial del Estado. Y no en vano se fueron produciendo congresos tras congresos. Todos los años había un congreso, porque todos los años se ratificaba. Hubo una ciudad que después se le llamó la Barcelona de Argentina, que fue Rosario. Rosario era una ciudad eminentemente forista, se le llamaba en aquella época, porque los ferroportuarios, porque los ferroviarios, porque los textiles, porque la refinería de azúcar que estaban en Rosario. Una ciudad, y no el Divino Botón, en todas las huelgas realizadas en Rosario no bajaban de 10 muertos. Las huelgas en aquella época. Por lo tanto, era la respuesta robusta de la Federación Obrera a esa respuesta del Estado. Acá podemos tocar una anécdota, tomar una anécdota que también cumple una función. El padre de Libertad Lamarque fue un ojalatero, tenía un lugar a donde vendía fierro viejo, y fue un gran organizador, fue un gran promotor de la organización obrera en Rosario. Abría los galpones a la noche para que venga todo el crotaje, para que venga todo el lincheraje, decían. Después se le llamó así para los desocupados. Era. Y una de las primeras bolsas de trabajo de la FORA en Rosario fue precisamente en ese lugar. Había una bolsa de trabajo, se armó una bolsa de trabajo y iban los compañeros después. Esto fue una gran lucha. Por otro lado, lo que hoy vemos nosotros, lo que nos ha dejado las enseñanzas de la FORA, es que aún hay cosas que siguen permaneciendo. La bolsa de trabajo fue un invento exclusivo de la FORA, de la Federación Obrera, que después lo tomaron otros con el tiempo. Hasta llegar al noveno Congreso, 1915. Ahí comienza otra etapa en la historia del movimiento obrero argentino. Hay una división, porque hay un sector que se le llamó después sindicalistas puros, que se opone a la finalidad del comunismo anárquico. Los compañeros, hay 32 federaciones que se retiran del Congreso y levantan la idea del quinto Congreso, reafirman el comunismo anárquico. Y el otro se sigue llamando noveno Congreso. Y se dedica, y dice, podemos nombrarlos para tener una referencia simbólica. Sebastián Marota era uno de esos referentes del noveno Congreso. Quiero acá hacer un alto, porque yo conocí a Sebastián Marota ya de viejito. Cuando era un chico, un muchachito, haciendo mi primera arma en el oficio de linotipista y tipógrafo, yo conocí en el año 64, en la asamblea, después lo voy a pasar a explicar, que es una anécdota proletaria importante para mí y para los trabajadores gráficos, y también porque intervinimos compañeros que amábamos la FORA, pero que la FORA ya estaba un poco bloqueada, digamos. Pero lo mismo actuábamos en los talleres. Pero esto es una anécdota un poquito más adelante, pero quiero terminar con esta idea. El noveno Congreso trae esta discusión, trae nuevamente una discusión en el movimiento obrero. Es decir, ¿por qué le planteaban a los quintistas, se les llamaba a los del quinto Congreso, por qué tenía que haber una finalidad? Que esto tenía que ser, lo iban a decidir los trabajadores. Hubo una gran discusión. A veces parecían tener razón los del noveno Congreso, pero la realidad
que uno aprende es sobre el terreno de los hechos. Y en el terreno de los hechos, lo que realmente peleaban por los trabajadores eran los quintistas. La huelga de la Semana Trágica la declara el Quinto Congreso. Y los trabajadores, por supuesto, que eran adherentes al Quinto Congreso. El Noveno Congreso tardó 2 días para apoyar a los trabajadores en huelga. 2 días. Es decir, sobre la práctica, sobre el terreno de los hechos, aquellos que tenían la idea, el ideal de continuidad y de tener una finalidad, trataban de hacerlo ver y valer en ese mismo terreno. Los novenos congresos se fueron transformando en sindicalistas puros. ¿Qué quería decir sindicalistas puros? Quiere decir que, y acá viene otro, que después mi compañero seguramente lo va a tratar con mayor claridad que yo. Acá viene otro proceso épico en la historia de los trabajadores, en la historia de los anarquistas en el movimiento obrero. Los del noveno congreso, por primera vez, forman la organización piramidal, vertical. Es decir, dirigente intermedio, la representatividad. Se reconoce al delegado, con mandato o sin mandato. La Fora Quinta Congreso, no. El sistema de representatividad estaba dado por la Asamblea, en ese mismo momento, en ese instante, por los mismos y propios interesados. Y no tenían por qué ser los mismos para ir a defender un pliego de condiciones. Cambiaban de acuerdo al pensamiento de la Asamblea. Y acá viene otra, y digo que mi compañero lo va a desarrollar, otro hecho extraordinario del Pacto Federal y del sistema de organización. Los trabajadores en el colectivo, desde el colectivo, pensaban y desarrollaban una idea. Estaban construyendo conocimiento puro, desde el colectivo, y nada desde afuera. A cambio de los del noveno congreso, que hacían estructura, aparecen los plenarios dirigidos fuera del colectivo. Y después llevaban la cuestión cocinada al colectivo. Entonces ellos le decían que era un proceso de pureza sindical. Imagínense las posiciones que tenían los compañeros del Quinto Congreso. La pureza sindical está en las propias fábricas. Y ahí salió el dicho. De ahí, de esta discusión salió el dicho. La Federación Obrera es en los talleres y en las calles. Cuando se refería a los talleres, se refería que lo que decidían eran los trabajadores y en la sociedad de resistencia que ellos habitaban. Y que le ofrecía esa herramienta a la Fora para zafar, para luchar, para ganar. El artículo 8, si ustedes lo tienen a mano, creo que ojalá lo tengan todo. Algo fantástico dice el Pacto de Solidaridad. En el artículo 8 del sistema de organización dice que los del noveno congreso se olvidaron. Y acá estoy trayendo otra polémica. Dice, hacer todos los esfuerzos necesarios que estén a nuestro alcance para llevar a la victoria la lucha de los trabajadores. No es poca cosa la que dice. Si nos remontamos ahora, nos da ganas de llorar 3 días seguidos. Hacer todos los esfuerzos que esté a nuestro alcance para llevar a la victoria la lucha de los trabajadores. El Quinto Congreso, la Federación Obrera Regional Argentina, que llegó hasta el final, casi hacia la destrucción total por los ataques que después vinieron después del año 30, que voy a llegar ahí ya rápidamente, hizo todo el esfuerzo necesario para llevar a la victoria la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, pero no tomando el ideal que había planteado Pellico, no se quedó exclusivamente en esa lucha. Ya no se hablaba, los compañeros no hablaban de la emancipación solamente de los trabajadores. Lo que se estaba hablando era la emancipación del hombre. Por eso la diferencia que nosotros teníamos, la lucha ideológica, que muy bien la explica López Arango con los sectores marxistas, socialistas de la época, era que la lucha, el motor de la historia no es la lucha de clase. Nosotros sosteníamos que el motor de la historia es la ayuda mutua, y la Fora lo sostuvo. Y que
Esa lucha de los trabajadores no era para sí, porque nosotros no admitíamos la sociedad de clases. Es decir, no queríamos la sociedad con una clase determinada que tiranice a otra clase. Queríamos la emancipación de los humanos, de los seres humanos. En el fondo, la Fora planteaba la liberación del género humano. Esto trajo, el noveno congreso trajo muchas complicaciones. La Fora, y junto empezó a perder un poco de fuerza, porque los sectores políticos, tanto el Partido Socialista, ha ayudado a escondidas, aceptado por el noveno congreso, aceptaban la lucha parlamentaria. Es decir, le dijeron a los trabajadores, muchachos, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tantos muertos? Si podéis tener un diputado de ustedes en el Parlamento, te va a solucionar los problemas. Esto fue, lo digo así, sarcásticamente, esto fue desarrollado por el sistema. Y lo primero que hizo el sistema es el reconocimiento de ese estilo de organización. Con ese estilo de organización llegamos al año 30, al golpe. Y acá viene una anécdota, en la cual yo participé porque lo escuché. En una conferencia de estos ramilletes de filósofos sabios locos, o historiadores de no sé qué historia, plantean de que si la Fora se hubiera puesto los pantalones largos, el golpe del 30 se hubiera detenido. Pequeña cosa. Nosotros ir a defender a los fusiladores de la Patagonia, nosotros ir a defender a los que en esa misma fecha fusilaban 700 trabajadores en la postal, y nosotros ir a defender, esto lo dice Galasso, Norberto Galasso, encabezando un grupo, un ramillete de historiadores, que nosotros, si nos hubiéramos puesto la Fora, si hubiera puesto los pantalones largos, el golpe se detenía. Era una cuestión de armamentismo nomás, para eso. La Fora ya en el año 30 venía con un proceso de desgaste, y precisamente por este estilo de organización, y con nuestras propias fallas, porque la tuvimos, aquellos compañeros, y nosotros la hemos también heredado y profundizado. Esta es la cuestión que se debate hoy en nuestro movimiento. Pero tuve sus virtudes. Y los compañeros, llegamos al año 30, López Arango hablaba muy claramente de que la lucha en el movimiento obrero era una lucha ideológica. Teníamos que luchar contra la posición marxista, contra la posición del purismo sindical. Y esa lucha nos costó un montón de cosas. Entre 1930 y 1945, la Fora se fue descomponiendo. Se formó una liga Espartaco, con Badaraco, con otros compañeros que después pasaron a integrar el Partido Comunista, y quedaron compañeros que después se hicieron solidarios y fueron a la guerra civil, a la Revolución Española y a la guerra civil. Y aparece un personaje de estas luchas que tanto había estado la Fora en esto. En el año 1930 se funda la CGT, y la cabeza de esa fundación, Sebastián Marta, con la ULMA, Unión de Leontipistas Mecánicos y Afines, un sector en el cual yo pertenecía, pero no pertenecía a lo que después se lo calificó como la aristocracia del movimiento obrero. Es decir, lo de cuello duro, los sabiondos, que sabían todo, que iban a organizar y que iban a instruir a los trabajadores. Porque otro de los pensamientos que hay que decir, que la Fora, y esto es trascendente para nosotros, la Fora nunca quiso educar a los trabajadores. La Fora dio una herramienta para que los trabajadores en el colectivo se autoeduquen. La Fora no era la maestra que le decía a los trabajadores cómo organizarse. La Fora determinó, con la discusión, un sistema de organización que lo tomaban o no lo tomaban los trabajadores. La Fora nunca dijo que iba a hacer cuadros.
sindicales. Nunca. Por suerte hasta hoy. Y no lo va a decir. Y ustedes ven hoy que hay un sindicalismo, no un gremialismo. Queremos hacer esta distinción. De que se la pasan hablando de formación de cuadros. ¿Dónde forman los cuadros? ¿Quién los forma los cuadros? Esta era la pregunta que se hacían aquellos viejos compañeros. Entre los tipógrafos, linotipistas y otros sabían leer y escribir, pero el 80% no, de los trabajadores. ¿Y cómo sabían? ¿Y cómo pensaban? ¿Y cómo podían decidir? Había 2 o 3 premisas, compañeros, en esas discusiones, que a mí me lo dijeron los viejos compañeros, y seguramente era cierta. En la Fora nunca se discutió para tener razón. En la Fora se discutió para que entre todos encontrar el camino, encontrar los caminos que los trabajadores decidieran. Por eso, cuando hoy sentimos hablar a muchos sectores de la izquierda de la preparación de cuadros, a nosotros ya conocemos esta película, la vimos antes. En la década del 30 al 45, y esto es lo que todos los historiadores intencionalmente hacen, es que como que si el movimiento obrero no hubiese existido, como si la Fora no hubiera trascendido, y si las ideas libertarias, porque otra cosa quiero aclarar, compañero, no eran todos anarquistas en la Federación Obrera, participaban, había una preeminencia de la ideología anarquista, pero era una federación de obreros. No era específicamente una organización de anarquistas. Precisamente, esta fue la discusión con los antiorganizadores. Esta era una federación de obreros. Entre el 30 y el 45 se produce, a nosotros nos asaltan los locales. El último local que nos quedó, el que actualmente algunos en internet lo ven, fue el de los obreros portuarios. Ese fue un local en el año 30 y pico de los obreros portuarios. El último local. En ese periodo nace el peronismo. Se empieza a ver un inicio, una justificación social frente a los fracasos de un capitalismo y de una sociedad de mercado en aquellos tiempos. Nace una reacción popular, populista, pero que los historiadores no dicen. En el 45 éramos muy pocos ya los foristas, pero sin embargo los Petinato y otros, los Lombilla, los Amoresanos, se quedaron con todos los locales de la sociedad de la resistencia. Esto, y a veces nos cuesta decirlo, porque no queremos retornar al pasado, no queremos retornar a aquellos tiempos, pero esto fue rigurosamente cierto. Nos quedó un solo local, el de La Boca. Quiero terminar diciéndole, esta es una introducción, es muy pequeño lo que estoy diciendo yo, la trascendencia que tuvo esta lucha de los trabajadores dentro de la organización y dentro de su sociedad de resistencia. Lo que me gustaría que ustedes piensen o imaginen antes de pensar, ubíquenlo en el contexto histórico de que esos trabajadores en aquellos tiempos, con la explotación, con las nuevas incorporación de tecnología de la época, se enfrentaron a una sociedad de dominación reaccionaria. Por eso, la claridad con que los compañeros hablaban, porque no había lugar y tiempo a las medias tintas. Para finalizar, le quiero decir en esta introducción, que es mucho más largo, pero nosotros estamos en una etapa que no venimos a contar efemérides o anécdotas de la que hicieron los trabajadores, sino darle esencia, darle carácter a lo que tomaron como organización. Por último, quiero decirle de que estas ideas que aparecieron mucho antes de 1901, que se discutieron, que se debatieron, como algunos creen,
no están agotadas. Es que se han dejado de poner en práctica, que es otra cosa. Pero no están agotadas. Siguen teniendo la misma validez hoy como ayer. Solamente que han cambiado los tiempos, ha cambiado los hombres, ha cambiado las costumbres, ha cambiado la tecnología y ha cambiado el capitalismo y su crisis. Yo quería decir esto para darle a mi compañero la palabra y poder explicar algunas cosas que nos preocupan y me gustaría charlarlo con ustedes, nos gustaría charlarlo con ustedes y debatirlo. Nada más, compañero. El centro de todo esto, o el eje de todo esto es que lo que nosotros tenemos por desafío es traer ideas nuevas para los mismos principios. Los principios de la organización emancipativa de los trabajadores son los mismos. Y esos principios fueron pensados y articulados por los mismos trabajadores federados. No fueron traídos por iluminados desde ninguna situación ajena a la vida de los trabajadores. Entonces, yo quisiera tratar de tomar nota de 2 o 3 aspectos que nos van a servir, creo, para que vayamos pensando qué significa toda esta cuestión de la emancipación de los trabajadores y más aún, la emancipación social, que es lo que venimos a pensar hoy, el anarquismo en el movimiento obrero. ¿Cuál es el aporte que el anarquismo hace en el seno del movimiento obrero que nos habilita a nosotros a hablar de la emancipación social? Esta característica muy peculiar de la Fora tiene que ver con el finalismo, con que no siendo una organización específicamente anarquista, tiene una finalidad social. No siendo una organización estrictamente social, sino económica, tiene una finalidad social. Y entonces esto nos obliga a tratar de separar algunas cuestiones. Yo quisiera tratar de identificar qué significa una organización económica y por qué esa organización económica puede o no tener un carácter emancipativo. En este punto, decir que es una organización económica implica que está siendo palanca sobre el punto de fuerza en el seno de una sociedad a través de lo económico, es decir, de las relaciones de producción, consumo y distribución de bienes materiales para la vida social. Hay muchas formas de abordar lo económico. Nosotros hasta ahora tenemos 2 formas clásicas de pensarlo, que es el modelo liberal, que habitamos desde hace ya mucho tiempo, y quizás distintas versiones de un modelo clásico revolucionario que podríamos pensarlo a través de la serie Proudhon, Marx y poco más. El desafío creo que es pensar ahora los problemas económicos en una sociedad que es plenamente diferente a aquella en este sentido, aunque mantenga ciertos trazos en común. Pero pensar económicamente la sociedad e identificarnos con la lucha económica implica asumir una condición específica en el seno de esta sociedad, una condición económica específica. Nosotros somos una organización de trabajadores. El punto es, ¿somos trabajadores o estamos trabajadores? ¿Hay algo de nuestras identidades en la condición de trabajador? ¿O ser trabajador es una condición del sistema que nos explota y que nos ubica específicamente en un punto dentro de un sistema de producción y distribución de bienes? Creo que el desafío es asumir que estamos trabajadores y que es posible algo que hoy el sistema dice que es imposible, que es una sociedad de libres y de iguales. Este aspecto disruptivo frente a lo que hay, esta suerte de invención de la idea de que podemos ser libres e iguales, es lo que aporta el carácter emancipativo. Es decir, es lo que viene a romper el hecho determinante de que solamente podemos conformarnos con lo que hay. Lo que estoy tratando de pensar, de cierta manera formal, es lo que presentaba el compañero acerca de la tensión entre un movimiento obrero con ideas o de un movimiento obrero pensado como un sindicalismo puro, destinado únicamente a generar reivindicaciones locales específicas de los trabajadores. En otras palabras, si yo peleo por el salario toda la vida pelearé por el salario. Y lo único que voy a poder obtener a través de eso es alguna diferencia
dentro de una sociedad de clases. Quizás logre tener un mango más, quizás logre trabajar 2 horas menos, quizás logre alguna clase de reivindicación, por supuesto necesaria, pero tengo por destino sostener lo que hay. En este punto, la estructura sindical clásica, como espejo del modelo democrático de la sociedad capitalista, es reproductora de lo que hay. La encerrona se salva cuando aparece la idea. La encerrona se salva cuando nosotros podemos decir, no, somos iguales. Y esta sociedad nos trata diferenciados unos de otros en función de lazos sociales específicos, de lazos económicos específicos. Nosotros decimos, no, nosotros somos iguales, falla la sociedad, falla esta sociedad, falla este sistema que articula desde la diferencia las relaciones sociales. Lo que venimos a decir es, somos iguales, vamos a por una sociedad de libres e iguales, y el punto de fricción más neto, más urgente y más material que encontramos es la economía. A partir de ahí, lo que necesitamos poner muy claramente es que el camino de la política clásica, el camino de la representación política que ha colisionado con estas ideas en el seno del movimiento obrero de forma histórica, como decía el compañero, hoy está perfectamente vigente y activo. Hoy se nos plantea la conflictividad laboral como si fuera una conflictividad política, como si se tratara de ganar distintos espacios de poder, porque eso es lo que se entiende por política de una forma clásica, a pesar de que haya otras ideas superadoras seguramente. Y no se trata de una pelea por el poder, a ver quién se apropia del Estado para cambiar las condiciones de producción y que entonces luego la sociedad cambie, que es el modelo clásico marxista, evidentemente fracasado, porque se han apropiado del Estado, se han apropiado de los medios de producción y no cambia un carajo. Lo cierto es, lo que pensamos es que la vía política no es la solución, porque el problema no es político. Hay, sí, problemas políticos, pero el problema que afecta a los trabajadores en tanto trabajadores es económico. ¿Y cuál es el eje de este problema? La producción económica gravita en torno del trabajo organizado. Estamos hablando de un montón de gente trabajando junta, porque trabajando juntos producimos más y mejor que trabajando por separado. Ese más y mejor es el plusvalor que en vez de distribuirse en el beneficio social, es acaparado a través de la propiedad privada, a través de la renta, a través de la revalorización del capital. Lo que nosotros venimos a decir es que eso no se va a resolver políticamente. Eso se va a resolver cuando nosotros tengamos la capacidad de generar otras formas de producción, distribución y consumo de bienes que dejen en el cuerpo social lo que el cuerpo social produce. ¿Por qué decís que no políticamente? Ya se la veremos si querés. El punto entonces es que este problema que es económico lo atenderemos económicamente a través de la generación de nuevos espacios y de nuevas herramientas económicas. Pero nosotros hablamos de comunismo anárquico, estamos pensando el anarquismo en el movimiento obrero. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que la lucha sea económica no implica que nos sirva cualquier régimen de articulación de la toma de decisiones colectivas. No nos da lo mismo pensar una organización vertical donde algunos deciden por los demás que una organización colectiva donde las decisiones se articulan de forma colectiva. Esta es la diferencia que trae el anarquismo, que inscribe el anarquismo como idea en el movimiento obrero. Algunos podrían pensar esa idea como una idea política. Ahora, será una discusión que no se agotará, al menos no la agotaré yo en mi exposición, porque es algo difícil y se presta a confusión. Lo que sí está claro es que no va a ser la representación la que nos lleve a resolver los problemas económicos. Porque si lo que nosotros pensamos es que la producción es colectiva y la distribución ha de ser colectiva,
las decisiones tienen que ser colectivas. Cualquier otra opción nos llevaría por la reproducción de un mecanismo en el cual la distribución diferencial de privilegios habilite a la apropiación diferencial de la producción colectiva. En este punto, la estructura que ha generado la Fora para la organización obrera, a mí honestamente me parece deslumbrante, me parece una suerte de genialidad, una anticipación de 200 años. Es la forma que tiene las condiciones para poder pensar la organización ahora, después de la posmodernidad. Y estos tipos lo estaban pensando en plena modernidad. ¿Cuáles son estas características que hacen tan importante, en mi opinión, la organización? La flexibilidad que da poder pensar la multiplicidad de organizaciones federadas sin la determinación de una única figura que, aglutinando todo, controle el movimiento de los demás. Lo que pasó con la CGT, que tuvo por antecedentes estas discusiones internas en el movimiento obrero, estas diferentes posiciones, fue análogo, si queremos, a lo que ocurrió con el Tao Inti Suyu, cuando vinieron los españoles. Una estructura jerarquizada y vertical fue entregada en bandeja a quienes han tenido la capacidad de cooptar, de tomar o de apropiarse de las cúpulas. Nada de la organización de la Fora quedó para el sindicalismo corporativo, porque nada de la organización de la Fora era útil para esa estructura de coerción. Algo similar pasó con otras poblaciones, cuando al ser invadidas por los españoles, por ejemplo, han tenido que ser diezmadas, matando a cada uno de sus habitantes, o poco más o menos, porque no podían resolver la conflictividad tomando solamente una cúpula dirigencial. En este punto, acá ha pasado otra cosa. La CGT quedó intacta, y lo que se ha construido a partir de ahí fue el modo corporativo de resolver las cuestiones internas de un sindicato o de una estructura sindical vertical. En este punto, las ideas de la horizontalidad y la flexibilidad de una organización son de lo más relevantes, a pesar de no ser estrictamente económicas. Son de lo más relevantes, ¿por qué? Porque se habilita a la organización a perdurar en el tiempo sin ser entregada a la apropiación del poder, y porque habilita también a generar internamente una dinámica que empieza a ser un ejercicio de coordinación colectiva en función de una idea que no tiene materialidad porque la tenemos que inventar. ¿Cómo se organiza colectivamente la producción? ¿Qué sé yo? Lo haremos. Claro, hay un montón de ideas al respecto. Esto no está vacío. Tenemos ideas de cómo articular la producción de forma colectiva. Pero lo más importante es que tenemos las ideas a través de las cuales cada una de las organizaciones habrá de hacer su propia experiencia. Porque no va a ser la misma realidad la que vive una organización en una punta o en otra del planeta o de la región argentina. Como no va a ser la misma realidad la que han vivido nuestros compañeros del principio del siglo XX o la que estamos viviendo nosotros ahora. Lo que es el mismo principio. Y este principio viene a ser verificado en una circunstancia particular con lo que nosotros seamos capaces de hacer colectivamente. Por eso es que cuando hablamos de la Fora, podemos decir 200 apellidos o ninguno. Porque no hay una figura central del pensamiento forista. Hay una construcción que es colectiva. Y el desafío nuestro, a la vuelta de campana, en este momento de recuperación de espacios y de reinvención de la organización de trabajadores, es cómo hacemos nosotros para traer aquellos principios sin quedarnos clavados en la forma particular en la que fueron realizados en una época que tenía diferencias importantes con la actual. Y una de las diferencias grandes que yo encuentro es que actualmente muchos trabajadores no se consideran, no se piensan trabajadores.
Lo que estamos acostumbrados a ver es que lo que antes era oficios, en un montón de casos, hoy son profesiones. El profesional, el trabajador independiente, yo trabajo por mi cuenta en informática, estamos acostumbrados a pensar que están los trabajadores y nosotros, que están los burgueses y nosotros, como que nosotros no estamos en ningún lado. Tenemos alguna clase de dulzura progresista que nos amiga con los trabajadores, pero después vemos los Veroli y nos parece una cosa extraña. Y lo que ocurre no es que los trabajadores sean los Veroli. Lo que ocurre es que somos todos trabajadores, posicionados de formas diferentes frente a las relaciones de trabajo, pero que estamos todos en este lugar. Estamos todos en el lugar en el cual nos relacionamos con los demás económicamente a través del mercado solamente a partir de lo que somos capaces de hacer y no a partir de la revalorización de nuestro capital. Yo no vivo porque alquilo mi computadora, yo vivo porque produzco código. Un periodista no vive porque tiene una cámara de fotos, una grabadora, vive porque produce noticias. Un psicólogo, lo que quieran, docentes. La condición de trabajador asociado estrictamente al trabajador de taller es una limitación para nuestra época, en el punto en el que toda la avanzada del siglo XX ha generado una reconversión industrial, una automatización que vino a traer diferencias muy significativas. Estamos hablando de trabajadores que pedían 12 velas y carros. 12 velas y carros. Estos trabajadores nos han donado a nosotros principios que hoy son enteramente válidos, salvo que seamos tan boludos de ir a pedir 12 velas y carros. El desafío es que nosotros estamos necesitando componer ideas nuevas para aquellos principios. ¿Y cuáles son esas ideas nuevas? Esa es la pregunta del millón. Y es la pregunta que espero que no responda a uno solo de todos nosotros. Esa es la respuesta que tenemos que ir inventando y construyendo juntos. Hay un montón de vectores. Está la organización federada como concepción de la ocupación de los trabajadores de las plantas productivas. Están las federaciones de trabajadores agremiados para pelear por reivindicaciones concretas y materiales, pero con una lanza muy clara y precisa hacia la emancipación social. Porque es el otro aspecto de la federación. No estamos hablando de la revolución en términos de los grupos políticos que piensan la revolución social como una acción política no económica, despojada de las necesidades materiales cotidianas presentes. Nosotros lo que estamos diciendo es: necesitamos resolver problemas urgentes, materiales y concretos, mejorar el salario, impedir que nos vacíen la caja de jubilación, etcétera, etcétera. Ustedes los conocen tanto como yo. Pero la forma y la orientación de estas reivindicaciones tiene que estar destinada a la emancipación social. No puede agotarse en sí mismo a menos que estemos dispuestos a estar peleando por lo mismo toda la vida. De manera que lo que se nos pone por delante es la necesidad de generar múltiples organizaciones de trabajadores que tengan la posibilidad de vincularse entre sí. Múltiples organizaciones repartidas por todo el territorio, por toda la región, que tengan una herramienta para vincularse entre sí. Cada una de las organizaciones tiene la autonomía de concentrar su lucha en su territorio según sus propias condiciones y sus propias necesidades, en tanto y en cuanto no violen ciertos principios que son pocos, básicos, pero fundamentales, que están destinados a conjurar la centralización del movimiento obrero de nuevo. De manera que, cuando nosotros, habituados al modelo sindical corporativo, no podemos dejar de pensar la representación, consideramos que es imposible generar organización obrera por fuera de las estructuras corporativas vigentes. Y al mismo tiempo, algunos compañeros de ideas anarquistas consideran que es absolutamente imposible tener algún grado específico de actividad dentro de ciertas estructuras sindicales vigentes. Y el problema es que no estamos resolviendo una dicotomía que tenemos que venir a superar.
La idea de la Federación Obrera es que los trabajadores nos demos nuestras propias herramientas para generar una lucha por la emancipación social y que en ese camino de lucha por la emancipación social logremos mejorar nuestras condiciones de vida materiales. Ese camino lo vamos a lograr si somos conscientes de que todas las diferencias locales y todas las circunstancias específicas en las que esas luchas se den están atravesadas por un hilo de igualdad, que es la igualdad de todos los seres humanos. Y que esa igualdad va a venir a verificarse de forma diferente en cada particularidad. Por eso la importancia de la autonomía de las sociedades de oficios varios, o de las sociedades gremiales, de las sociedades adheridas a la FORA. El grado de autonomía es una reivindicación interna de la FORA que no se cederá jamás, porque es lo que garantiza que estemos hablando de una federación y no de una central. La FORA es la expresión de la articulación de los lazos de solidaridad entre los trabajadores a través de sus organizaciones locales. La FORA no es anterior a esos lazos. Hay nada en la FORA por fuera de los lazos que relacionan entre sí a las sociedades obreras. Y cuando hablamos de sociedades obreras, hablamos de todos los obreros, los que usan overol, los que no usamos overol, los que alguna vez usaremos overol, etc. Todos los trabajadores estamos frente a la sociedad ubicados coercitivamente en una misma posición subjetiva. No es decisión nuestra. Nosotros no somos trabajadores porque se nos canta ser trabajadores. Porque trabajador en esta sociedad no significa realizar labores productivas. Eso es otra cosa. Trabajador significa obligarse a vender nuestra fuerza de trabajo en un mercado porque es lo único que tenemos. A partir de ahí, lo que sí constituye nuestra decisión, lo que sí constituye nuestra subjetividad específica, es la decisión de que somos iguales y que vamos a por un mundo que verifique esa igualdad. Gracias.